Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Me acompañan Alberto Arena, economista, María Elena Rivera también, de Funda Ungo, especialista en programas de estudios de políticas públicas, César Villalona y también Mauricio Chavarría. Analizamos el tema de las pensiones en el país, el estado actual y qué es lo que viene por delante, más aún cuando en el debate surge la gran pregunta: ¿estará el Estado en la disponibilidad de poder honrar o seguir honrando el pago de las pensiones? ¿O vamos a tener que incurrir siempre en ese método fácil de deuda para poderlo hacer? Bueno, hay otras preguntas clave que hemos planteado en este programa. Y una de ellas lo voy a citar así de manera: si a mí como empleado me preguntan, ¿estaría de acuerdo en que mi edad de jubilación, es decir, yo tengo, si Dios me lo permite, a los 60 años, que jubilarme, y me dicen vamos a aumentarte 5 años más? Yo me preguntaría, bueno, a mí no me gustaría, pero no me gustaría también mostrarme solidario con, digamos en este caso, con mis papás, que también son pensionados y merecen también tener una garantía de eso. Esa es una de las primeras preguntas de un dilema que me gustaría abordarlo acá con ustedes. Y otro aspecto relevante que quiero someter en la discusión es: ¿nos engañaron con el sistema de privatización o fallamos en la proyección de haberlo acotado cuando otros países tienen otro tipo de modelos? Extra cámara me decían acá mis invitados que Costa Rica optó por los dos sistemas, es decir, un sistema mixto. Se quedó el sistema viejo, un nuevo público y el privado, y no tienen este mismo problema. ¿Por qué nosotros no tuvimos esto? Dejo a César y pongo en contexto la discusión. Te respondo solo la primera pregunta. Sí. El actuario Robert Mayer, miembro de la Sociedad Americana de Actuarios, en 1992, julio, propuso: probablemente el cambio más importante deberá ser el alza gradual de la edad mínima de retiro y al mismo tiempo equilibrar la edad para hombres y mujeres. Te estoy leyendo estudio actuarial del año 92. Es decir, ya se preveía ese tipo de medida como parte de la solución. Bien, yo quería contestar la segunda pregunta sobre si nos engañaron con el sistema privado que surgió en el 98. Vamos a ver, en los considerándum del proyecto de ley que le abrió paso al surgimiento de las AFP, se hacen 3 promesas, en la exposición de motivos, mejor dicho. La primera es que se iba a garantizar la sostenibilidad del sistema. Realmente no sé por qué eso se escribió, porque eso no era viable, porque ya se sabía que las reservas técnicas que habían en el Instituto del Seguro Social y en el INPE eran 300 y pico de millones de dólares. Eso lo sabían los que privatizaron. ¿Qué son las reservas técnicas? Lo que le quedaba al INPE y al Seguro Social después de que sacaba su costo administrativo y pagaba pensiones, que es lo que se utiliza para inversión. Bien, por eso cuando surgen las AFP en el 98, no tienen suficientes recursos. En el 2001 el Estado comienza a endeudarse para pagar las pensiones del sistema antiguo. Ya no tiene dinero y viene un endeudamiento. Ahí mismo comenzó el problema. Y en el 2006 con el fideicomiso... O sea, no tenía ni 4 años. No tenía 4 años, cuando el gobierno de Flores comienza a vender bonos para pagar pensiones, a endeudar al Estado. ¿Me quiere decir que al la Estado? primera alerta? Sin embargo, solo estoy en la primera para terminar la idea. La primera promesa. A mí me extraña que se haya escrito eso, porque eso no era viable. Entonces, en el 2006 es tan grave la situación que viene el fideicomiso. El fideicomiso es volver al sistema antiguo, sin reconocerlo. Sí. No existe el sistema de capitalización individual, eso es mentira. Se está utilizando la pensión, las cotizaciones de la población para pagarle a la persona jubilada. Pero sin beneficio definido. Y endeudando al Estado, o sea, perverso. Y sin beneficio definido, perjudicando a los cotizantes. A los cotizantes por la tasa de interés también. Pero son tres. La segunda promesa fue una pensión digna. ¿Cómo va a escribir eso? Para que haya una pensión digna tiene que haber un salario digno. Usted no puede tener una pensión digna en un país donde el salario promedio son $301 al mes hoy. Eso es lo que dice la encuesta de hogares. En el caso de las mujeres, 277. Pero además, donde la rentabilidad de los fondos, que también te pueden nutrir, es demasiado pequeña, porque la población que está cotizando es apenas el 23% de la población afiliada y de la población económicamente activa. Los afiliados han crecido. Fíjate que tenemos 2.8 millones de afiliados, más que la PEA, que está en 2.7, pero los que cotizan son 680.000. Hacer una distinción en términos de sostenibilidad, vea. Precisamente
está en juego, vea, la sostenibilidad del sistema de pensiones público. Sin embargo, el sistema de pensiones de capitalización individual, en teoría, era sostenible su diseño porque solo recibía como pensión lo que había ahorrado. Sin embargo, modificaciones posteriores a la reforma han empeorado también o han puesto en jaque, vea, la sostenibilidad del sistema, porque no es posible acumular una cantidad de fondos suficiente para recibir una pensión que me prevenga del riesgo de pobreza en la vejez, debido a los parámetros y la rentabilidad. Quería señalar solo la última promesa. No. Las dos primeras no debieron hacerla. Y la tercera era que los fondos se iban a utilizar para financiar el desarrollo de largo plazo. Y se están utilizando para pagar pensiones, ¿verdad? El 80% de los fondos de las AFP están invertidos en títulos del Estado. El 80% están invertidos con una tasa de interés baja. Bien, yo creo que el sistema, tal como se diseñó, colapsó. Estoy hablando del privado. Bien, el tema de las soluciones es más complejo. Yo no estoy de acuerdo con subir la edad de jubilación, eso no va a resolver nada. Yo no sé si tendremos tiempo, porque podemos hacer un planteamiento un poco más amplio. Me parece que el principal problema de las pensiones no es el financiero, es el problema humano. Se está poniendo el financiero por encima del humano. El humano es el más importante. ¿Por qué? Porque tenés una población económicamente activa de casi 8 millones y una población cotizante de 650.000, 680.000, 21%. Es decir, la mayoría de la gente no va a ser jubilada. Y todo el mundo debería tener derecho a una pensión, porque todo el mundo trabaja, incluso hasta ya cuando tiene 80, 90 años, hace algo en la casa. Todo el mundo trabaja. El segundo problema es el tamaño de las pensiones, el monto de las pensiones. La pensión promedio está en $560. La de vejez, las otras ni la menciono. Hay una que llega a 100 y pico de dólares, ¿verdad? Pero la de vejez está en 580. Y resulta que el 78% de las personas que están cotizando tienen salarios menores a $484. Sí. El 78%. Y el 44% tiene salario de menos de $240, de $242. ¿Qué pensión se va a tener con ese nivel salarial? Entonces, pero precisamente era el tema que mencionábamos, vea, la cobertura, sí, es uno de los retos más grandes de la seguridad social en el país. Sin embargo, esto se vincula precisamente con la alta informalidad que hay en el mercado laboral. Tenemos que la PEA crece en promedio en los últimos 10 años alrededor de 50.000 personas y nuevos cotizantes al Seguro Social solo son en promedio unos 16.000 al año, es decir, como 34.000. Ahí está la disparidad, crecemos, tenemos una población económicamente activa grande, pero pocos que están entrando. Quiero referirme, esa es una bomba de tiempo también. Quiero referirme un poco a la parte fiscal, que realmente es lo que tiene presionado al gobierno para plantear estas revisiones. Para mí la reforma nació como un pecado original en este sentido, y quiero ser claro en mi expresión. Aquí había dos instituciones de seguridad social, tres con el ISFA. La reforma se vende con la idea de que hay que mejorar los beneficios, todo lo que hemos hablado acá. Y decían que esto había que hacerlo porque así igual que Chile, que tenía 36 cajas de pensiones con diferentes beneficios, eso no podía hacer. Aquí solo teníamos tres, el INPEP, el Seguro Social y el ISFA. El ISFA y el INPEP son grupos cerrados, es decir, no pueden crecer infinitamente. Por lo tanto, la carga de la pensión iba a ir creciendo con respecto a los activos. El Seguro Social era un grupo abierto, que supone un crecimiento casi infinito por la dinámica económica. Ese es un punto. ¿Qué resulta? ¿De dónde surge el costo fiscal? Surge cuando por la reforma el gobierno asume un certificado de traspaso, que es una obligación monetaria, por aquellos aportes que hicieron los trabajadores al Seguro Social, y calculan todavía un certificado complementario que aumenta la carga fiscal. La pregunta que yo siempre he hecho es lo siguiente: ¿y el Seguro Social era público en el sentido que era gubernamental o era privado? ¿Quiénes administraban el Seguro Social?
trabajadores y empresarios. El Estado solo participaba, si no me equivoco, con un aporte de 5 millones de colones que a veces ni lo pagaba. Entonces, cuando el Estado, el gobierno, asume esa carga, le pone un peso fiscal a la economía de magnitudes, inclusive, que yo me atrevo a decir, no está debidamente establecido, porque hay obligaciones del sistema anterior, como aquellos que han cotizado y no alcanzan la edad de jubilación y vienen a reclamar la masita de ahorro. ¿Cuántas personas son esas? No se sabe. Entonces, ahí nace la carga fiscal. Y creo que tú has dicho la parte de la reforma. Todo eso está haciendo que el sistema, la economía está soportando una carga que difícilmente... ¿Qué hacemos con este sistema? ¿Lo cambiamos? ¿Lo reformamos? ¿Qué hacemos? Esta es la gran discusión. Es que a eso tenemos que llegar. Esta es la gran discusión que se viene. Creo que ya lo tiene en la agenda el gobierno para después, para la nueva legislatura. Está en el primero de la lista de prioridades, y creo que sobre todo los efectos que esto tiene en el déficit fiscal y en la deuda pública con perspectivas de crisis es lo que va a llevar al gobierno y a la Asamblea a entrarle al problema. Quisiera entonces enmarcar este tema. Si las proyecciones de crecimiento de mediano plazo del Producto Interno Bruto se sitúan entre 1.5 y 2%, las proyecciones es que la deuda pública podría estar llegando en el 2019 al 70% del PIB, del Producto Interno Bruto, y en un 85% en el 2024. Esto es tanto por el bajo crecimiento como por la creciente deuda previsional. Y aquí hay unos datos muy interesantes. El déficit actuarial proyectado para el periodo 2014-2024 es de casi 9.000 millones de dólares, 8.927.6, de deuda provisional adicional. Esto representa el 36% del Producto Interno Bruto, para un promedio de 811.6 millones anuales, que es 3.7 del déficit fiscal. Hasta ahora ha representado, serían más o menos un 2% del déficit fiscal. Ok, Alberto, sé que estás entre economistas, ¿por qué no nos bajamos un poquito? Entonces, lo que quiero decir es que la presión que va a haber sobre el déficit fiscal precisamente para financiar la deuda previsional va a ser cada vez mayor. Bueno, ya lo es. Bueno, pero obviamente pero va a ser mayor. Y entonces fíjense los datos. Si del 2009 al 2013 fueron 2.399.3 millones de este déficit actuarial que presiona la deuda provisional, del 2014 al 2019 van a ser 4.288 millones, y del 2020 al 2024 4.639 millones. Lo que significa entonces que cada año que pasa, el peso de la deuda previsional o del financiamiento o de la amortización de la deuda previsional sobre el déficit fiscal, el déficit de las finanzas públicas, será mayor. Y esto es el factor tal vez principal, con el bajo crecimiento y la ausencia de una reforma fiscal integral que plantea precisamente la crisis claro, de la deuda, provocado en gran parte por la crisis de las pensiones. Solo quería ubicar esto en el contexto. Primer punto, aunque suene técnico. Sí, lo primero que hay que hacer es revisar lo que representan los pasivos actuariales. Es decir, esa carga fiscal, el certificado de traspaso, las pensiones mínimas, etcétera. ¿Por qué razón? Porque todos esos recursos son los que el Estado no está pudiendo dedicar a salud, a educación, a atender la inseguridad. Es decir, están yéndose a ¿cómo se llama? Y perdonen, a beneficiar un grupo prácticamente pequeño de la población, la cuarta parte de la población. Entonces, solo para decir, hay temas que tienen que ver con la reforma del sistema de pensiones, y ustedes se van a referir más a eso, y hay temas que tienen que ver
con la transformación de la economía Es otra cosa. de El Salvador, ¿verdad? Entonces, y no es posible enfrentar esta problemática solo con la reforma del sistema de pensiones, no. sino también se necesita transformar la economía en una economía con niveles de inversión privada y pública mucho mayores para poder pasar a tasas de crecimiento de unos 5 o 2% a tasas de crecimiento del 5 o 6% sostenida en los próximos años, e implicaría también en sectores además, lo que permitiría esto, es que la inversión fuera en sectores de mayor productividad, competitividad, crecimiento, y no en los sectores de la economía informal y una buena parte de la economía formal que precisamente no permiten estas posibilidades. O sea, lo único que estoy planteando es, esta problemática no tiene solución solo por la vía de la reforma del sistema de pensiones, sino de la transformación de la economía. Esto no se puede hacer, y con esto termino, con un país partido en dos políticamente, con ambos bloques, si no hay acuerdos para el desarrollo, si no hay consensos fundamentales y una visión compartida de mediano y largo plazo. Como ves, Neto, la edad de jubilación en este contexto es una variable. Es una de las variables. Es de las variables. Pero el problema cambiamos una de las variables. es Cambiamos el sistema, metemos al mixto, regresamos al anterior. ¿Qué hacemos? Yo primero me sentaría a revisar los pasivos actuariales a modo de depurar aquello que yo pueda decir, miren, esto ya no lo voy a tener. ¿Por qué? Porque lo voy a absorber, o lo va a absorber la población a través de un sistema alterno. Te mencionaba que Costa Rica lo hizo, nada más que ahí hicieron en el proceso lógico. Tenían un sistema público, lo reformaron, bajaron los niveles de pensiones, que es un sistema de beneficios definidos, siguieron con el sistema de prima escalonado, que es un sistema mixto, no es ni reparto ni capitalización individual, sino que es mixto, genera reserva, y le agregaron el privado. No tienen déficit fiscal por certificado de traspaso, ni por pensiones mínimas, sino que sigue la población manteniendo allá, y están las AFP. Ese es el camino que siguió Chile, y creo que también, no sé si Perú. Pero nosotros nos dejamos ir de un solo, del sistema de beneficios definidos, al de cotizaciones definidas, pero sin definir los ¿fue beneficios. eso un engaño? Una proyección. Bueno, de hecho, creo que también esto que se está planteando en la mesa obedece a alguna exigencia del Fondo Monetario Internacional, que ha venido a la comisión aquí al país y le dice, señores, usted tiene un problema fiscal y el componente principal es las pensiones. Y en aquella oportunidad también vino la misión y dijo, mire, aquí hay un problema a largo plazo con respecto a las pensiones. Hagan algo. Y hicimos algo. Pues sí, o sea, los que dieron la receta hoy vienen con otra receta. Hoy vienen con otra receta. ¿Es esa la tesis que, a la que concluimos esta mañana? Desde Fundaungo la propuesta es precisamente una reforma integral del sistema de pensiones, reconociendo que no pueden aducirse al sistema de pensiones todos los problemas de baja cobertura también que se enfrentan. Esto está muy relacionado precisamente con el mercado laboral. Sin embargo, lo que se considera que deben atenderse es la sostenibilidad del sistema, ¿verdad?, en el largo plazo, la suficiencia de las pensiones, la cobertura de la población económicamente activa y de los adultos mayores, pero todo debe abordarse desde un proceso de diálogo en el que participen diversos actores que están interesados en la temática. Un diálogo técnicamente informado, ¿verdad?, en donde se tenga conocimiento de las diferentes medidas e impactos que pueden tener estas medidas en el largo plazo. La edad no es algo que por sí sola puede afectar, ¿verdad?, el desempeño de este sistema de pensiones, y mucho menos en uno como de capitalización individual como el que tenemos. Aumentar la edad, lo que podría hacer es nada más aumentar el monto el periodo que yo tengo para seguir ahorrando y el monto que voy a tener. Sí, hay que revisar la edad porque es una de las más bajas y nuestra esperanza de vida ha aumentado en El Salvador. Sin embargo, no impactaría, tendría un impacto solo en los que están cotizando en el actual sistema. Pero lo que no se debe de hacer es mentir diciendo que se pagarán las pensiones sin confiscar a los cotizantes actuales y sin usar dinero. Fíjate que en el planteamiento de la edad hay una situación social. Somos una población joven
estamos produciendo profesionales jóvenes y tú estás hablando de mantener más gente grande trabajando. Eso te crea una presión social tremenda, porque la gente joven dice, bueno, ¿y estos cuándo se retiran? Sí. Y usted dice, Okay. no, mire, que trabajen un poco más. Entonces, bueno, son aspectos del ese es un tema que del... se resuelve por la vía de la inversión y del crecimiento. En este caso, bajo los actuales niveles de inversión y crecimiento, el país ni nada tiene ninguna viabilidad. Esa es la realidad. Y generación de empleo Bueno, decente principalmente. Cuando estamos hablando de inversión y crecimiento, ahí viene la generación de empleo. Si ese empleo es en actividades de mayor productividad, competitividad y crecimiento, entonces ahí viene la perspectiva del empleo decente. Exacto. Porque si no, es empleo necesario, pero indecente en el sentido de que no logra tener remuneraciones a los trabajadores que sean justas. Es decir, aquí, Neto, lo que hay que hacer es crecimiento para aumentar el denominador sobre el cual la carga va a caer. Okay. Entonces, de eso se trata. Hablemos de la aritmética política del gobierno, que es un tema que va a tener que someterlo a consideración con un escenario con el que se proyecta actualmente con estos resultados. Es válido ver cómo va a quedar configurada la Asamblea Legislativa para ver si existe. Yo todavía no sé de resultados, lo único que sé es que Norman ha sido el más votado, pero de ahí para allá no sé nada. Superó a Ana Vilma, ¿verdad? Norman, creo que. No, por eso, superó a Ana Vilma. Sí, Ana Vilma sí, fue la más votada anteriormente. Por 10 o 15 mil votos aproximadamente. Bueno, pero Norman no solamente ha sido alcalde 6 años, pero además fue candidato a la presidencia. Eso le da un reconocimiento de nombre, como se llama, importante, además pues de su gestión. Lo que quiero decir es que a mí no me extraña, como considero que además la votación hubiera sido tal vez aún más cerrada si él hubiera sido el candidato a alcalde. ¿Cuántos le quedan a Arena según las últimas, resultados? 35, creo que llega a 35. Yo creo que está en 34 y subiendo a 35, me parece. Con el caso de Mariela Peña Pinto versus Douglas Avila. Douglas creo que no entró, ¿verdad? Bueno, no se sabe. ¿Y el PCN? ¿Cuál es la última proyección? Bueno, lo cierto es que el voto de oro dicen que es Rodolfo Parker, porque es el único que entra como Democracia Cristiana. ¿No entró Josué? ¿Cómo? No entró Josué Alvarado. Pero bueno, el tema es si los votos de Arena y del PCN les permite llegar a 42. Ah, sí, por ahí anda. Y si eventualmente la Democracia Cristiana con Rodolfo Parker llegara, pues ahí tendrían la mayoría. Sí, pero esto mismo se está planteando del lado del FMLN. Del FMLN. ¿Verdad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Miren, solo quiero dejar plantear una cosa. En este momento ya la literatura económica y se está hablando del cambio, el final del poder. Yo los invito a que lean a Moisés Naim, el cambio de poder. Realmente no podemos seguir con las visiones así como las tenemos en el país. Tenemos que transformar la mentalidad en la conducción política, en la conducción económica. Bueno, interesante, lo vamos a tomar en consideración. Una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Interesante todos los comentarios que nos están haciendo llegar a través de nuestra cuenta @diálogo21, @Neto López Radio. ¿Cuáles son las valoraciones que usted tiene con relación a la discusión que hemos sostenido con los economistas esta mañana? ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones que pueden surgir desde su perspectiva? ¿Entiende usted bien la importancia que tiene esto para ser debatido urgentemente en el país? Bueno, son aspectos relevantes que están allí y que nos parece que son necesarios que usted participe opinando a través de las redes sociales. Una pausa, regresamos.